Hola, hello, konnichiwa. Soy Keito Homan. Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer una persona de Polonia, Adriana-san. Adriana-san, vamos a conocer. La gente es muy querida. Venezuela te enseña. Yo tuve la mejor pandemia del mundo. Adriana, ay, mira, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Todo bien? Adriana-san. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, ¿cómo ¿Qué estás? cosa? Yo estoy grabando. Bien, Mira, aquí también, pero. Tienes que preparar. Sí, mira, un placer. Mucho gusto. Very nice. placer. Perdón, ¿todo bien? Todo bien. ¿Habla inglés, español o cualquiera? Ambos. No, Ambos. No, solamente que no hablas polaco, pero. Polaco va no, bien. polaco difícil, ¿no? No, y tampoco japonés. ¿A verdad? Arigato. Arigato. Aquí. Arigato. ¿Tú conoces? Increíble aquí. ¿Fuiste Ya, caraqueña, caraqueña. caraqueña? Sí. Pero yo también tengo que grabar. No, dale, tranquilo. Mira, Caraqueña. ¿conoces la cafetería en la previsora? Arriba, sí, yo me fui, la sí, cono- sí, yo me fui, fuiste, sí, maravilla. fuiste. ¿Tú no fuiste? ¿Todavía? Sí, yo me fui también. Adriana-san, gracias. Que cuando dos youtubers se encuentran Imagínate, por se encuentra aquí Caracas. cámara. Pero puedo Graba así. preguntar. Puedo Mira. preguntar. Ah, dale, sí, dale. Mira, aquí caminando por Sabana Grande en Caracas a encontrarme con quién? Con Keito. Keito. Un placer, mundo pequeño. Mira, muy pequeño. ¿Verdad? Japonés en Venezuela. El único japonés que habla español que yo he conocido. No, vale, dale, hay mucha ¿En inmigrante, serio? hay ¿No inmigrantes, sí. digas eso? No, hay inmigrantes, imagínate. Bueno, caminando ahora por Hacia Sabana siete. Grande a ver dónde nos lleva ese día. No sabemos dónde vamos realmente. Yo no sé. Solamente yo quiero saber su historia, cómo está todo. Pero ¿por qué llegaste aquí? ¿Por qué llegué aquí? Bueno, muchas cosas en la vida pasan, bueno, por casualidad. Yo encontré con unos amigos mientras viajaba por Colombia Ok, y ellos tienen familia aquí en Venezuela, son Ok. de Venezuela. Y me propusieron viajar con ellos porque estaban Colombia. viajando de regreso a Caracas para visitar a la familia. Y yo digo, bueno, tengo 2 semanas más en Latinoamérica, ¿por qué no voy a aprovechar esa compañía, esa propuesta e ir y conocer Venezuela? Y me iba a pasar una semana en Caracas. Ajá. Tenía el vuelo de Caracas a Bogotá y de Bogotá a Europa. Ok. Ya todo reservado, todo planificado. Ajá. Iba a regresar a mi país. Y llegamos acá y fíjate, pues pasó la pandemia. Ese es entonces marzo, por ahí. 2020. marzo. 2020. 2020, marzo. Entonces, 2019 estaba viajando. O sea, tú eres de Polonia. Sí. Polaca. Sí. ¿Y por qué empezaste el viaje? ¿Te gustaría conocer el viaje? O sea, Sí, el mundo. yo ya tengo años viajando. disculpa. Yo dejé mi trabajo Ay, como va. en 2016. Ajá. Desde ese momento estoy viajando. Así. Y Ah, uno de ok. esos viajes fue un viaje a Colombia. Y pasé como 6 meses viajando por Colombia. Conocí a esos amigos míos muy queridos, una pareja. Y bueno, me uní ¿Y así? a un viaje a Venezuela y no iba. Nunca jamás me cruzó la cabeza que voy a pasar. En el Sí. final pasé 14 meses acá, más que un año. Entonces de un viaje por una semana pasé más que un año. Imagínate, de En Caracas. pandemia. En pandemia, en pandemia. Imagínate. Donde en Sabana Grande no había nadie. Uno caminaba aquí, no había ni una persona. ¿Verdad? No había nadie. Las primeras semanas aquí no había nadie, todo estaba cerrado. ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo Ese tema, sobreviví? sí, claro. O Bueno, sea, nosotros quedábamos en la casa de la familia de ok, mi el amigo, sí, ajá. Entonces sí fue bastante ¿Qué hay? bueno tener donde Imagino. quedarse y Sí. familia muy querida. Y pues nada, yo empecé a hacer videos aquí en Caracas, ¿Verdad? Ajá. conociendo la ciudad y conocí unos lugares Ajá. que mucha gente no llegó a conocer Ajá. por miedo, por no Claro, sé, claro. por temas de seguridad de Ajá. pronto, pero no, fue bastante loco. Yo, mis memorias de cómo yo pasé la Ajá. pandemia, Excelente. excelente. Aunque Yo- pandemia, pero excelente. Aunque pandemia sí, a mí me encantó,
¿Verdad? La gente es muy amable, ¿no? Esa es cosa, Sí, sí. ¿Verdad, verdad? Mira, claro, y mira, estoy regresando. ¿Verdad? Sí, sí. Después de ¿Cómo? pandemia ya regresé. Año pasado regresé unos meses y ahorita estoy acá y pues pienso regresar. Pregunta, ¿ese tiempo tú fuiste a tu casa en Polonia o estás viajando? ¿Y No, dónde yo- aprendiste español también? Sí, de Cuba. Bueno, no, ya Hola, tengo- ¿cómo estás? Yo, por viajar, yo digo Ya, que en esta vida no más. tuve que, Viajando todo lado, todo el mundo ahorita. bueno, viajando desde 2016, Ajá. pero antes sí aprendí algo de español. Sí. Ah, yo digo que no tanto que tenía que aprender el español, sino acordarme español en esta vida. Yo creo que en una de las vidas pasadas hablaba español. Total. Siento eso. Pero sí, claro, yo viajé por Centroamérica, viajé mucho en Colombia, Ajá. Perú, Ajá. Ecuador, aquí pasé un año en Venezuela y sigo regresando. Yo paso más tiempo ahorita por acá en países de Latinoamérica marica. que en mi país. Pero sí, regreso a Polonia cada verano, paso ¿Verdad? 3-4 meses en mi país. Ah, sí. Ah, qué bueno que no. Pero regresaste aquí. Sí, sigo regresando. ¿Y cuándo Me llegaste encanta. aquí? En Yo no sé. finales de noviembre. Final de noviembre. Entonces, la tercera vez que estoy pasando diciembre en Venezuela. Venezuela. Imagínate Navidad ya. y Año Nuevo. Todas esas Ma. fechas importantes yo las paso acá. Me gusta pasarlo acá. ¿Verdad? Aquí es distinto que otros lugares. No, ahora, gracias por compartir esa historia. Yo no sabía porque, wow, increíble. Polonia, vino acá. Sí, ¿no? Ahora, perfecto. ¿Cuántos idiomas? Inglés, Inglés, polaco, español, polaco. polaco. Inteligente, ¿no? Ustedes son súper impresionante. ¿Y tú cómo aprendiste? Igual que aquí en Venezuela. Yo vine aquí por Tarabao, yo no sabía nada en grosería. Ya listo. Ay, Poco a visual. poco. Sí. Ah, no, impresionante Polonia. Y viajando todo lado de Venezuela también, porque yo viniste aquí mucho tiempo, hace tiempo, o sea, pandemia tú no podías viajar aquí nada más conociendo. Y luego regresaste, conociste un poquitico. Sí, voy conociendo un poquito, pero no sé, Caracas siempre me tiene atrapada. Ah, sí, acá Caracas, ah. Porque siempre pasan cosas, tengo amigos y pasa eso y eso. Jala. Y es súper difícil salir y conocer el resto de Venezuela. Caraqueña de verdad. Así. Sí, pero conocí algo. Algo, Me falta obviamente. mucho, pero conocí algo. Claro, pero eso es como la vida, ¿verdad? Vivir y viajar diferente. Entonces, aquí quedando y conociendo, te siente Venezuela de verdad. Sí, yo sé que voy a regresar siempre, así que no tengo apuro. Ah, sí, Voy ay. poco a poco. Otro nivel. Adriana, otro nivel. Viajando todo lado. Adriana, caraqueña, haciendo bicicleta aquí. Siempre. Ah, para acá. Digo que en Venezuela tú puedes conseguir todo, pero Costoso, ¿verdad? Comparar que Costoso. Polonia también costoso, ¿verdad? claro. Japón también costoso. Claro, no, para mí es costoso. aquí en Costosa Venezuela. aquí. La gente piensa que no, que yo soy extranjera, que para mí aquí los precios son súper baratos, No. pero no. Es ¿Verdad? caro. Costo, Es ¿verdad? caro. Ese es de ¿cómo? verdad costoso aquí. Sí, no, sobre todo, ¿sabes? Como comida local. Ajá. Que la comida local, que la preparan acá, que los productos vienen de acá, debería ser económica. Como Sí, una sí, cachapa que lleva queso venezolano, que lleva ojoto y pues prepararla súper sencilla, de una manera súper Sí. sencilla. ¿Cómo que una cachapa me puede costar $8, $10? Eso es mucho dinero. Mucho dinero por un plato sencillo de Y- productos que están En son adentro local. doméstico, ¿verdad? Claro. Pero para eso, entonces, venezolano también muy costoso, ¿verdad? Sí. Sueldo mínimo está muy bajo, entonces, Sí, está mejorando. obviamente. mejorando obviamente, pero Pero mucha gente todavía. ha salido, ¿no? Sí, También mucho. ayudan desde afuera y me imagino que también ayudan a la economía en esa forma. Y esa cosa es difícil, ¿no? Porque mucha gente salieron, vendieron todo, empezó a hacer allá. Entonces para regresar también, otra vez va a hacer eso. Difícil, esa es de verdad, realidad es verdad. Pero ojalá que sí, poco a poco. Aquí no nos... Sí, no sé. Estamos caminando, abrazando la nada, pero no sé. ¿Pero que dónde vamos? Sí, no sé. Donde sea. ¿Puedo preguntar? De Cuba. Claro, ¿sí? claro. De Polonia, o sea, naciste, obviamente creciste en Polonia, Ajá. trabajaste por allá. ¿Qué trabajaba? ¿Puedo preguntar?
Bueno, no, mi historia es más complicada, creo, Oh. porque yo con 19 salí de Polonia a estudiar en Reino Unido, estudié ahí en Escocia, después trabajé y como en 2016 dejé mi trabajo y salí a viajar. Ok. Y pues la idea fue viajar por países latinos porque yo conocía el inglés, el español. Ah, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué Latinoamérica? Porque me llamaba la atención la cultura, la gente y además también me gustó viajar a países donde yo puedo interactuar con la gente, donde puedo hacer amistades. Que es difícil cuando tú vas a un país donde no conoces el idioma. Claro, claro. La interacción es distinta. Entonces yo quise venir a países donde pueda hablar. ¿Español dónde? Entonces, otra vez, disculpa, repetimos, pero español, ¿cómo aprendiste? ¿Dónde? Estudiando allá en Inglaterra. Buscaba, siempre intentaba a encontrar cosas o maneras de aprender el idioma. Y cuando estudiaba me iba de Escocia a Mallorca, en España, una isla española. Ajá. Para trabajar en temporada de verano. Y ahí poco a poco empecé a hablar muy mal, sin gramática. No, vale, no, poco a poco adaptar, ¿verdad? Sí. Poco a poco hablando y pues, o sea, eso escaló, o sea, enloqueció cuando ya empecé a viajar y hablaba todos los días Claro, español. acostumbraste. Y pues aquí en Venezuela mucho más. Podemos subir por aquí. Ok. Mira. ¿Y Está cómo? lindo este. Pero habla perfectamente. Yo no puedo quitar acento, pero eso no tiene mucho. No, y ¿Verdad? tú, mira, para ti No, seguramente vale. fue más difícil, ¿no? Ojalá que- Aprender español, vale. ¿no? Bueno, sí, yo todo grosería. O sea, yo vine aquí todo, pero no, por todo normal, no, pero usted es buena gente, pero me enseñó con coño, no joda, huevo, en todas las cosas. Nada, huevo, nada, en todas las cosas. Y poco a poco, igual costumbre, porque tengo que vivir, sobrevivir. Entonces tengo que salir a tienda para pedir comida y darme algo, decir, dame, algo que darme, cosas poco a poco. Pues así es mi manera de Pero aprender. cuando llegaste, Ajá. ¿sabías algo de español o nada? O sea, hola, ¿cómo estás? Ajá. Inmigración, hola, ¿cómo estás? Se le ríe, ese chinito no entiende nada, concho, no sé. Pero aquí piensa que eres chino, normalmente. Sí, aquí todo dice chino. Chinos son asiáticos. Mi paisano, primo del mundo, todo, pero idioma, todo diferente. Cultura diferente, pero sí, todo chino, sí. Pero otra cosa, sigue preguntando. Sí. Español, ¿por qué interesaste para aprender? ¿Dónde, cuándo sabes? O sea, Yo creo que me gustó mucho cuando conocí a España con mis padres y me llamó mucho la atención el país. O sea, el español me parecía un idioma muy lindo. ajá. Y quería aprender, quería vivir en España. Estaba buscando los países donde hace más sol. Porque obviamente en Polonia está nublada en siempre. invierno sí hace mucho frío, así que siempre me atraían los países más calurosos. Así que por eso en mi escuela, aparte del inglés, te enseñan alemán. Ok. Pero yo nunca quería aprender alemán. No quería vivir en Alemania. Digo que si yo me mudo a otro país, Sí. un momento, yo me mudo para un país hispanohablante, España o sea, Sudamérica. Entonces así, pues sí. Ya está aquí. Me sirvió aprender español. Más o menos ya como 8 años viajando y aquí en América casi, Latina. Sí, va por 8 años, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Pasa rápido, ¿no? Pasa rápido. Increíble. Te asusta, ¿no? Sí, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Así llegaste en todo. Impresionante. Sí. ¿Dónde vamos? ¿Qué dices? ¿Vamos a dar la vuelta para el metro? Sí, está bien. Sí, porque aquí creo que, bueno, uno puede ir caminando, pero... Super guía de Polonia. América Latina. Mañana, si quieres, mañana te invito a un tour. Ah, ¿verdad? Viene mucha gente de Polonia, ¿verdad? Ahora mismo viene. Ahora viene mucho. Ah, sí. Yo creo que ahorita... lo Puede ser estaban turista. contando como 11.000 polacos. Bueno, es pronóstico. Hace unas semanas sacaron el pronóstico que desde noviembre hasta finales de marzo
van a llegar 11.000 personas de Polonia. Ah, sí, tanto. Tanto. Es que, Guía. Aquí, imagínate. sí, no, ya mucha gente viene. Sacaron un destino que es Margarita para una agencia de viajes muy grande en Polonia. Y gente se volvió loca para venir a Venezuela. ¿Verdad? Porque Es ahora el primer año ahorita que ¿verdad? Abrieron puertas y todo. Abrieron vuelos y todo. Ah, porque Polonia hasta aquí directo Margarita 12 horas más o menos. Pero tiene directo más o menos. Sí, 11 o 12 horas. 11 o 12 total. horas, No me acuerdo muy bien, pero yo creo que es 12 horas. Ah, 11 sí. horas y media, algo así. Por eso. Otro nivel. Así es. Conectando el mundo, ¿no? Gracias. ¿Verdad? Durante la pandemia, con mi amigo, con mi vecino, Ajá. él tenía 2 bicicletas. Así que agarramos las 2 bicicletas y vamos por todos los lados de Caracas. Por todos los lados de Caracas. Y él, como era también mi guía, Ajá. y también guardaespaldas. Sí. Así grabamos muchos videos que yo tengo en mi canal, pero la mayoría está en polaco. Ah, ¿verdad? Sí, la gente polaca tenía mucho interés, tiene mucho interés. Imagínate aquí, sí, cómo está, Venezuela, qué en tal, en todo, sí. Entonces, como en pandemia que uno no tenía mucho que hacer, yo empecé a hacer eso. ¿Verdad? Pandemia cambió todo, ¿no? Yo también igual, pandemia, empezó canal Sí. también, sí. Para compartir pero tu algo. canal. ¡Tarán! Guía. Bienvenidos al tour por Caracas. Guía. Con Travel. Ah. No, nada, Aquí. digo que aquí antes había... Yo no sé muy bien la historia, No, pero vale. yo sé algo, obviamente. Si ustedes me pueden corregir. Aquí antes había plaza con una estatua de Colón. Cristóbal Colón, que Ajá. obviamente no es muy héroe Ajá. para este parte del mundo. Ajá. Entonces había un momento que no sé si fue la gente Ajá. o Chávez que eliminaron. Eso fue de Sí. los tiempos Los de tiempos. Chávez, cuando el día de, creo que es 12 de octubre, que por ejemplo en Estados Unidos celebran el día de Cristóbal Colón, Ok, algo ok. así. Aquí lo cambiaron, que se celebra el Día de la Raza. Nativo, por eso. Entonces, para celebrar. Toda la gente me pregunta, nos pregunta, ¿por qué Venezuela? De verdad, yo no sé, pero la gente es muy amable y todo, pero ¿cómo te sientes aquí? ¿Por qué también ustedes? La gente es muy querida. O sea, para mí siempre en los viajes lo importante es encontrarme con personas lindas, hacer amistades, y en Venezuela fue demasiado fácil. La gente siempre con mucho cariño, me trataban siempre con mucho cariño. Ajá. En pandemia tengo muchos amigos. Yo a veces camino ¿verdad? por Caracas y me encuentro casualmente con gente que conozco. No me pasa en mi país, no me pasa. Y aquí como la amabilidad y lo como abierta es la gente, que pues mira, o sea, si tú vas a Europa Sí. o el mundo, digamos, occidental, Ajá. no lo vas a encontrar. Sí. No lo vas a encontrar. La gente está muy pegada a las cosas materiales, al trabajo, al dinero. O sea, mucho estrés, mucha depresión en el mundo que existe. Y aquí en Venezuela, a pesar de todo el crisis, y obviamente es duro. Vivir en Venezuela sí, es ¿verdad? duro, es súper duro. Sí, ¿verdad? Pero Verdad, la verdad. gente, pues ¿qué? O sea, viven con una sonrisa, comparten lo que tienen cosas, adentro. ajá. No tienen mucho así en físico, pero comparten lo que tienen adentro, y para mí eso es lo más importante. Y eso se encuentra aquí en Venezuela. Imagínate. Y por eso aquí, o sea, a mí me encanta estar. Y Venezuela me ha enseñado muchísimo de eso, ¿no? Que hay que a veces dejar fluir. Total, sí. Y el país o sea, lo que te enseña, y yo Igual, estoy segura me que enseñó tú... me enseñó muchísimas cosas también, sí. Sí, y Ajá. yo estoy segura que también van a estar de acuerdo. Sí. La paciencia, Venezuela te enseña mucho sobre la paciencia, Ujú. y a veces sobre dejar fluir, porque aquí muchas cosas como no las puedes luchar, tienes que Ajá. Hay que dejar luchar, que sí. fluyan las cosas, porque pues no, te vas a ir matando. Sí. Pero estas son buenas lecciones. La vida es súper distinta a lo que es la vida en Europa.
No digo que en Polonia, porque no es que Polonia, es, o sea, Europa. El mundo va en otro camino, digo. Ok, no, no, totalmente entiendo. Con Japón también igual, como no tanto como así. Mira que estamos bañando en... Mira, sí, ¿verdad? Así de natural, sí, mira. Así es. Caballete, ¿cómo está, caballete? ¿Todo bien? Así. La gente así, ¿verdad? La gente. ¡Épale! Así. Un parque popular, desde el Sí, así, ¿verdad? Mira, aquí grabando con todo. Mira. Aquí, Que más apasionado a Venezuela. Ojalá sí, pero gracias, de verdad, poco a poco. ¿Usted es un caraqueño? ¿Caraqueño? Sí. ¿Caraquista también? ¿Así? Oh, Dios. No, gracias. Así amable. Te sigo. Oh, ¿verdad? Oh, agradezco. Mira. Agradezco. Esa amabilidad. Margarita. Sí, señor. Todo ha recorrido Venezuela. Poco a poco. Todavía falta mucho, pero agradezco. Fortunado por hacer eso. Es Agradezco más a usted. venezolano que nosotros. Concha, arepa con pabellón. Oye, A ver, tú se hablas venezolano. Oye, ojalá. Gracias, señor. Agradezco. Hermano, por mostrar nuestro país. No, gracias. Esa amabilidad, esa amistad hay que compartir. Como así, agradezco de verdad, nuevamente. Has comido más que yo, porque te conocen toda la comida del país. Hay que comer, no, gente. Estoy bien, también gente come. Oye, está. Delgado, sí, hay que engordar, hay que comer. Hay que tomar cerveza también, ¿verdad? Dale, cuídate. Gracias, Chao. agradezco. Chao, feliz tarde. Gracias, agradezco. Así, ¿verdad? Así amabilidad. Así amistad y amabilidad y amigable, socializar. Hay que compartir. Así nos pegan a amabilidad de Venezuela. Seguro que la gente te reconoce por lo que tú también estás compartiendo. Algo. Como a ti te gusta Venezuela, ¿no? Me gusta. Y la gente lo ve y lo reconoce como que wow, o sea, no mucha gente se atreve a venir a Venezuela y tú vienes con esa buena onda, Sí. conoces la gente y compartes las historias, que eso es increíble, ¿no? La gente lo reconoce muchísimo. No, agradezco. Y esa cosa tiene razón porque ya salió mucha información negativa, imagen negativa. Sí, había negativa, pero hay que compartir algo positiva. Positivas son casi mayoría, pero negativa sale siempre rápido. Entonces, positiva es... ¡Oh, caballete! Oh, caballete, ¿todo bien, caballete? Tira, caballete. Caballete, pero ¿cómo se? Esa cosa, como amigable, hay que compartir el mundo, porque yo pienso que Venezuela es nuevamente descubriendo, porque la gente no podía venir, nadie sabía qué está pasando y todo, imagen amargo, peligroso. Sí pasaba. Y también hay que pendiente donde sea, si todavía pasaba donde sea, pero mayoría de las personas así, gente saluda, habla, por eso pega, igual que Japón, Europa, diferente. Ahora como nosotros perdimos algo, antes había así, quizás, pero tecnología subió en todo, buena cosa, pero perdimos alguna humanidad, ¿verdad? Esa es cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí todavía Totalmente tenemos. de acuerdo. Sí, ¿verdad? Aquí porque todo mezcla, entonces, aunque extranjero, bueno, gente miraba, pero no hay discriminación, ¿verdad? No veía nada, es tan tranquilita. No, ¿verdad? yo ando tranquilita. ¿Cómo está? Perdón, pero parece, o sea, yo No puedo parezco venezolana, me encantaría. Pero si hablo por teléfono, a veces la gente, si hago mi mejor esfuerzo de acento venezolano, Sí. a veces la gente se confunde, como que, "No, o sea, ¿dónde eres tú?" Imagínate, Una vez caraqueño. fui a ver un odontólogo en Colombia y entro y le saludo y me siento y le cuento la cosa y este señor me dice, Venezuela. mira, pero tú eres polaca, ¿verdad? Sí, sí, de Polonia. Entonces, ¿de dónde tú sacas ese acento venezolano? ¿Tú sacas ese acento venezolano? Sí, claro. Sí, claro. Sí, ya tú eres venezolana. Imagínate. Vamos a Sí, también, sí. Vámonos. Sí, Polonia. Hola. Se nota, pero Mira, se ese nota. es youtuber famoso. No, vale. Lo mires por YouTube, Keito. Ha recorrido bastante. No te conozco, agradezco, un placer, agradezco, no conociendo. Pero una pregunta, ¿se nota ella es extranjera? Sí, ¿Se nota? ¿Así? Claro. claro, el acento. Acento, pero si afuera nada más miraba, No, sí pasa. pasa hacia algo. Sí, ¿Qué pasó? Sí, pero es que hace tiempo que ya como si fueron muchos venezolanos que también son hijos de italianos, entonces se parecen a ti físicamente. ok. Entonces quizá no... puede parecer de acá también. ¿De cuándo hablo también? Mira, pero parece Falta bien. la cédula, pero... Bueno, falta la cédula. Mucho ya. Sí, dígalo. Clase de Polonia. Postor Viña es Caracas.
Mira. Aquí abajo de Plata, Venezuela. Polaco. Había, no podía hacer eso. Sacar cámara celular así, pero ahora está bien, tranquilito haciendo. Mira, gente está haciendo usando. De verdad, ojalá que sí mantenga esa como pacíficamente paz, ¿verdad? Espero que así también, todas veces podemos usar celular hacer el calle. Así. Yeah. No. Meninas. Hola. Y tú Oh, das sí. igual. Oh. Guía me enseñó. Gracias, guía. Yo no sabía. Pero ya ella es local, caraqueña. Usa metro, usa camión, moto, todas las cosas. Igual para como conocer. tú. Sí, hay que sentir. Nos falta la cédula. Por favor, Saime. Si alguien trabaja en el Saime, nos hace el favor. Con mucho gusto aceptamos cédula venezolana. Yo sí. Me imagino. Así es. Ya venezolana. Venezolana polaca. Venezolana. Venezolana. Polancerano. Así. Comiendo empanada. No, así. Mira. Empanita. Gracias. Empanada, ¿verdad? Empanada. Extranjero comiendo empanada. Gracias a ustedes. Gracias. Como pescado. Ajá, pero no la como casa, carne, sí. así que cosas como pabellón o pernil, no lo he comido. Es difícil, Ok. Porque difícil ser sí. vegetariano en Venezuela, pero se puede. Imagina. También se puede. Pero quesos, me encantan los quesos venezolanos. Entonces, cachapa te gusta. Queso Cachapa me llano, gusta, mano. caraotas, arepa con queso caraota. Ah, Y sí. con aguacate, mejor. Imagínate, durante Rico. pandemia siempre comía harina, pan, arepa, cualquiera empanada, cualquiera. Costumbre. Aquí viene. Aquí, de verdadero venezolano Polonia. Bueno, se respeta la ley, todo. Y aquí, papita, maní, tostón. Aquí, ¿verdad? Caracas, Magallanes. Bueno, nosotros estamos así. Gracias. Así, ¿verdad? Pero difundiendo todo posible. Gracias. Ay, increíble. Así. Oye, yo vi esta película, Papita Maní Ah, pero Tostón. ¿tú viste? ¿Sí? Yo conocí el director de esa película. ¿En serio? ¿Dónde? Muy pana. En una fiesta en la casa de un amigo. Por favor, hay que tomar tercera parte. 1, 2, yo vi tercera parte. Hay que hacer. Ahorita está su otra película, ahorita en ¿En los cines, Vuelve a la vida. ¿Verdad? Te la recomiendo. Ay, No tiene nada de béisbol, pero es buenísima. Hay que conocer. Buenísima la película. Hay que conocer. Mira. Cuenta de la vida, de su historia de la vida. Sí. No puedo contar más para no... Hay que verlo. Entonces, Pero hay que verlo, hay que verlo. ¿Cómo estás, feliz? Eva, ¿cómo estás? Mira aquí, así, ¿verdad? Así la mira, llavero. Ya ves. Gracias, un placer. Gracias. Ay. Pero la gente, vamos, no, así. ¿no? Calle. Pero yo quiero conocer a este director. Por favor, me presentas. Yo quiero conocer a este director. Estamos haciendo cosas típico venezolanas. Comprando Marta. Muy loco compartir cosas venezolanas con los japoneses. Pero que yo tuve la mejor pandemia del mundo. De En verdad Venezuela. que sí. En Venezuela. Imagínate, ¿no? Así es, más conocido, más puedes tener tu tiempo personal, propio tiempo y para conocer y más conocer gente más profundidad en algo, así. Sí, porque también fue un tiempo donde pues, todo estaba parado, ¿no? Yo no podía hacer mucho, ¿no? Yo no Ajá. podía buscar trabajo, Sí. ganar dinero. Entonces uno en esta paradera, digamos, pues también yo disfrutaba en conocer Caracas, conocer Venezuela. Me metí muchísimo en la cultura, Sí. en la historia, en la comida y todo, la gente. Entonces fue como... Me metí 100%, porque no... ¿Qué más hago, no? ¿Verdad? Entonces fue súper, ¿no? La experiencia maravillosa. Yo creo que conozco Caracas mucho mejor. No quiero salir como Ajá. una persona que no es, o sea, que se cree, no sé Claro. quién, pero yo conozco Caracas muy bien. Sí, quiero conocer Caracas muy bien. La palma de mi mano. Imagínate, mira. Aún mejor que mi ciudad en Polonia, estoy segura. ¿Verdad? Caracas mejor, sí.
Sí, sí, yo me ubico. Imagínate, ¿no? Y así, mira, aquí también está Chacao.